Buenos días. El trabajo que presentaré a continuación tiene como título Efectos del tratamiento magnético del combustible en las emisiones de gases y la eficiencia de una caldera, de los autores Freddy Foncasas, Julián Rojas, Rebeca Conde García, Mele Campos Sofía y quien les habla, Ramón Arias Hilari. Este trabajo es el resultado de una investigación desarrollada entre el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado y la UEB Destilería de la Ronera Santiago de Cuba. La combustión es uno de los procesos químicos más importantes de la humanidad. A partir de este proceso se produce más del 80% de toda la energía que se consume en el mundo. Algunos de los principales equipos encargados de aprovechar la energía proveniente de los combustibles y transformarlas en calor, trabajo o en vapor de agua son las calderas o generadores de vapor. En nuestro país, este tipo de equipos emplea generalmente como combustible fuel oil, el cual proviene de combustibles fósiles. Por este motivo, se hace necesario realizar estudios e investigaciones que posibiliten disminuir las emisiones de gases contaminantes de estos equipos y además incrementar el ahorro de este tipo de portadores energéticos. Algunas de las alternativas que se investigan con este objetivo son el empleo de biocombustible y sus mezclas con fuel como combustible para calderas, el uso de emulsiones, ya sean de agua o alcohol, con los combustibles tradicionales, el tratamiento eléctrico de los combustibles y por último el tratamiento magnético de los combustibles, la cual constituye una alternativa viable para las industrias de nuestro país. La mayoría de los estudios sobre esta temática se han realizado en motores de combustión interna, en los que se obtienen disminuciones considerables de las emisiones de gases contaminantes y una reducción del consumo de combustible. En calderas o generadores de vapor, esta tecnología se ha utilizado con el objetivo de disminuir las incrustaciones en las tuberías que transportan el agua. Sin embargo, no se han encontrado reportes de investigaciones que evalúen la influencia o el efecto del combustible fuel oil tratado magnéticamente en las emisiones de gases de este tipo de equipos. Es por ello que el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del tratamiento magnético al combustible fuel oil en las emisiones de gases de un generador de vapor. La caldera o generador de vapor empleada en el estudio realizado se encuentra ubicada en la unidad empresarial de base UEB Destilería, perteneciente a la Ronera Santiago de Cuba, de la Corporación Cubarrón S.A. Las características de la misma se muestran en la tabla 1. Para producir el campo magnético estático se emplearon acondicionadores magnéticos conformados a partir de imanes permanentes de neodimio hierro boro, figura 2. La inducción magnética de este tipo de acondicionadores es de 0.36 Tesla, con una desviación de 0.05 Tesla. Los dispositivos magnéticos se ubicaron en la tubería que conduce el combustible fuel oil hacia el quemador, a la salida de la bomba y lo más cerca posible de la atomización del combustible. La selección del material de los dispositivos y de la inducción magnética se realizó teniendo en cuenta los resultados más relevantes descritos en la literatura consultada hasta el momento. La ubicación de los acondicionadores magnéticos en la caldera se muestra en la figura. Para la medición de la concentración de los gases productos de la combustión, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y la temperatura de los gases, se utilizó un analizador de gases Testo 350. Este equipo es un instrumento profesional para el análisis de gases producto de la combustión. Los rangos de medición y la resolución del equipo se muestran en la tabla 2. En esta investigación se incluyen dos etapas de medición: la determinación de las emisiones de gases antes y después de la instalación de los acondicionadores magnéticos para el tratamiento del combustible en la caldera. El posterior análisis de los datos permite dilucidar el efecto que produce este tipo de tecnología en los procesos de combustión y en los niveles de contaminación que estos generan. Las emisiones de gases, la temperatura y el rendimiento de la combustión obtenidos con el combustible sin tratamiento magnético (STM) fueron utilizados como control en todos los análisis realizados. El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero más perjudiciales, pero es también uno de los productos de la combustión más importantes. En la figura se puede observar que las emisiones de dióxido de carbono disminuyen después de la aplicación del tratamiento magnético. La caldera estuvo operando en condiciones normales de operación, en ambas condiciones, sin tratamiento y con tratamiento. Se produjo la misma cantidad de vapor. Esto significa que la disminución de las emisiones de dióxido de carbono obtenidas con el tratamiento magnético se deben a una reducción del consumo de combustible de la caldera. Varios autores asocian estos resultados a una mejora del proceso de atomización y a la reducción del tamaño de la gota del combustible después de recibir el tratamiento magnético. Desde el punto de vista medioambiental, una disminución de las emisiones de este gas indica que se reduce considerablemente la carga contaminante de esta caldera al dejar de emitir un 10.18% de este gas de efecto invernadero.
Resultados similares han sido obtenidos en varias investigaciones, pero utilizando motores de combustión interna en los experimentos. En el proceso de combustión de los diferentes tipos de combustible, la reacción química no es completa, por lo que se obtienen gases como el monóxido de carbono. Con el tratamiento magnético de fuel oil disminuyen las emisiones del monóxido de carbono generadas por la caldera en un 60.07%, por lo que se obtiene una combustión más completa y se incrementa la calidad de este proceso. Además, se eliminan considerablemente las pérdidas de energía por combustión incompleta de este proceso, lo que puede producir un ahorro considerable de combustible en la quema en la caldera. Las emisiones de óxidos de nitrógeno generalmente no dependen de las características físico-químicas del combustible. Es por ello que, como se muestra en la figura, las emisiones de este gas con y sin la aplicación de la tecnología magnética son similares. Estos gases se producen por el exceso de aire, por las altas temperaturas de los gases en la zona de postcombustión y por los compuestos químicos presentes en la mezcla después de este proceso. De forma general, la temperatura de los gases de CAP disminuye alrededor de un 13.84% cuando se emplea el combustible tratado magnéticamente. En las calderas, las pérdidas de calor en los gases de CAP representan aproximadamente del 50 al 80% de la pérdida total de calor sensible de la caldera. Es por ello que una reducción de la temperatura de salida de los gases se debe a un aumento considerable de la eficiencia de la caldera y una reducción del consumo de combustible. A medida que disminuye la temperatura de los gases de escape, se reduce la pérdida de gas seco y se mejora la eficiencia térmica de la generación de vapor. Este resultado indica que el tratamiento magnético provocó variaciones en las propiedades químico-físicas del combustible, que posibilitaron un aumento de la eficiencia del proceso de combustión y un mejor aprovechamiento de la energía química del combustible. Como se observa en la figura, con la aplicación del tratamiento magnético del combustible se obtuvo un incremento en la eficiencia del proceso de combustión de un 1.6%. Este resultado se relaciona con las disminuciones obtenidas en las emisiones de monóxido de carbono y en la temperatura de los gases de escape. Una disminución de las emisiones de monóxido de carbono y de la temperatura de los gases de escape se traduce en una menor cantidad de pérdida de calor latente, tanto por inquemados como por la temperatura de los gases de escape. Este tipo de procesos producirán un aumento en el rendimiento de la combustión. Un aumento de la eficiencia del proceso de combustión en un 1.6% podría significar un mayor aprovechamiento de energía en el sistema y un potencial ahorro de combustible. Todo lo anterior indica que el tratamiento magnético del combustible puede considerarse como una alternativa para mejorar el proceso de combustión y para aumentar su eficiencia. Además, permite también reducir la carga contaminante que estos equipos aportan al medio ambiente. En el presente estudio se evaluó por primera vez el efecto del combustible fuel oil tratado magnéticamente en las emisiones de gases de una caldera o generador de vapor. Los análisis se realizaron utilizando acondicionadores magnéticos con una inducción magnética promedio de 0.36 teslas. Las determinaciones realizadas en la caldera nos permiten concluir que el tratamiento magnético del combustible fuel oil empleado en calderas permite disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 10.18% aproximadamente, lo que contribuye a reducir la carga contaminante que estos equipos aportan al medio ambiente. El tratamiento magnético del combustible empleado en calderas permite disminuir también las emisiones de monóxido de carbono de estos equipos en alrededor de un 60.07%, por lo que se obtiene una combustión más completa. También este tratamiento provocó una disminución de un 13.84% de la temperatura de los gases de escape, por lo que se disminuyen las pérdidas de calor latente en los gases de escape. Este tratamiento en las condiciones experimentales permite elevar la eficiencia del proceso de combustión en un 1.6%, lo que podría significar un mayor aprovechamiento de la energía en el sistema y un potencial ahorro de combustible. Muchas gracias. Hasta aquí los resultados de esta pequeña investigación. Alguna pregunta o sugerencia pueden escribir al correo que se muestra en pantalla.